Bien, damos inicio al curso de idioma español con la guía de estudio número 3 y el tema análisis literario. Bueno, en primer lugar ya vimos algunos elementos que conforman los distintos textos literarios. Hay diferentes tipos de textos literarios. En este caso vamos a hablar del análisis literario. En primer lugar, los elementos que forman parte de la narrativa y algunas cualidades o características que conforman cada uno de ellos. Entonces, veamos, dice, la narrativa posee rasgos, marcas o elementos que la constituyen de cualquier otro género literario. Recordemos que los textos narrativos, si bien recuerda, un texto narrativo se caracteriza porque hay personajes y narra hechos o acontecimientos o sucesos que se están desarrollando. Por eso les llamamos narrativa, ¿sí? Ahora bien, la narrativa dice que utiliza rasgos, marcas y elementos para poder distinguirse de los demás tipos de textos. En este caso solo vamos a hablar del narrativo. Dice, a continuación se presentan algunos de los elementos fundamentales que caracterizan a una narración. En primer lugar, vamos a ver el primer elemento, que es el argumento. Si bien recuerdan, yo les expliqué que un argumento es una idea o postura que tenemos al respecto de un tema o alguna situación, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a argumentar diciendo que los animales no pueden pensar, que los animales reaccionan a estímulos que nosotros les damos. Ese es mi argumento. Yo creo que los animales no razonan. Ahora, ¿alguien tiene algo contrario a la postura que yo digo? ¿Cree usted que los animales piensan y razonan? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces ahí viene el contraargumento. Pero al final el argumento es la postura o idea inicial que yo puedo tener o que usted va a tener. Esto podría ser un gran dilema, ¿verdad? Un gran debate, porque no vamos a llegar a un acuerdo, sí, gracias, respecto a esta postura. En fin, el argumento es una postura, pero aquí dice, es el resumen de la narración a partir de la presentación de las consecuencias tal y como las fue hilvanando el autor a través del narrador. Entonces, el argumento es el resumen de la narración, o sea, todo lo que aconteció, se desarrolló o se desencadenó durante la trama, a eso le vamos a llamar argumento. Es un resumen. Dice, resumen de la narración a partir de la presentación de las consecuencias, tal y como fue hilvanando el autor a través del narrador. O sea, como se fueron desarrollando los hechos. Al resumir todo eso, nosotros le vamos a llamar a esto argumento, el primer elemento. El segundo elemento es la trama. Dice, también se conoce con el nombre de intriga. Es el enredo o los diversos conflictos que se entrelazan en la obra narrativa. O sea, la trama hasta cierto punto, dice, es el enredo o los diversos conflictos. Por ejemplo, en la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿han escuchado esa historia? ¿La han leído, verdad? Blancanieves dice que fue embrujada y esta se embrujó a través de ella morder una manzana. Ella cae en un sueño profundo, pero en toda la historia hay un momento de suspenso, hay un momento de tensión, hay un momento donde se desencadena una serie de acontecimientos que envuelven al lector dentro de la obra. Entonces, la trama se da en un momento específico. Entonces dice, se conoce con el nombre de intriga. Es el enredo o los diversos conflictos que se entrelazan en la obra narrativa. Probablemente en la obra esta de Blancanieves y los 7 enanitos, la trama se da cuando Blancanieves come la manzana y cae en un sueño profundo. Y en donde llegan los enanitos y empiezan a ver por qué ella cayó en ese sueño profundo y empieza el dolor, empieza la angustia, empieza la aflicción. En ese momento se da un suspenso. Probablemente ahí encontremos la trama. No estoy diciendo
el resto de la narración no sea importante, pero lo que estoy diciendo es que en ese momento fue donde captó o donde se pudo dar un mayor impacto de la obra como tal. Ahí podríamos encontrar la trama, en ese momento de conflicto, de aflicción o situación de enredo. Los personajes. Recordemos que dijimos inicialmente que la narrativa se caracteriza porque hay una serie de personajes. En toda obra narrativa va a haber el personaje principal, van a haber personajes secundarios y van a haber personajes terciarios. Dice acá, personajes son los seres reales o inventados que realizan las acciones de la narración. Pueden ser protagonistas o personajes secundarios. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, en la obra La Bella y la Bestia, ¿han visto la película o han leído la obra de La Bella y la Bestia? ¿Quién cree ustedes que fue el personaje principal? La Bella. La Bella. ¿Será que realmente fue la Bella? Ahora, a veces creemos que el personaje que más aparece en escena es el personaje principal, pero a veces no es así, porque del personaje principal, en torno a este gira toda la obra, y en realidad la obra de La Bella y la Bestia, el personaje principal es la bestia, aunque no apareció en todas las escenas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a detectar. ¿Cuál es el personaje? Si es principal, es secundario, es terciario. De hecho, hay personajes que solo son de cajón. ¿Ha visto que solo una vez están y luego desaparecen? O por ejemplo, en una película de suspenso o de miedo, aparece el personaje y 2 escenas, pues ya desapareció, murió, lo desaparecieron, se lo llevaron extraterrestres o qué sé yo, pero desapareció el personaje. Entonces, tenemos que entender que en los personajes son reales o irreales, es decir, inventados, imaginados, que son los que mueven o que desatan o desencadenan todos los sucesos que se dan dentro de la obra. Recuerde, argumento, un resumen de toda la narración. Trama, momento de suspenso o tensión que se da en un momento específico de la obra. Personajes reales o irreales que son en quienes gira la obra. El lugar. Tiene que haber un espacio físico, real, en donde se pueda estar para que se pueda dar la narración. Dice, el espacio físico donde se desarrollan las acciones. Una habitación, una playa, un castillo, etc. El lugar puede ser real o imaginario, o una mezcla de realidad y fantasía. Por ejemplo, en la obra de Narnia, ¿se recuerdan esa obra? ¿Vieron la película de Narnia? ¿Sí? En esa película, los personajes empiezan dentro de una habitación, pero al traspasar la puerta de la habitación, empieza todo ese mundo real o irreal que lleva, en este caso, como era una película, lleva al televidente a una imaginación de esa escena, de esos ambientes, de esos personajes, pero se necesita un lugar físico para que se pueda desarrollar toda la trama como tal. Entonces, el lugar es ese espacio físico. El tiempo. Dice, es el momento en que ocurren las acciones. El autor puede ubicar su narración en una época pasada o en la actualidad. Ustedes saben que, por ejemplo, las épocas antiguas, en la época por ejemplo, regresemos en el contexto de Guatemala, en la época colonial, ¿cómo era que se vivía? Las mujeres, por ejemplo, no utilizaban pantalón como hoy en día nosotras utilizamos pantalón. Todo lo contrario, las mujeres tenían que utilizar corsé. Las mujeres utilizaban una especie de calzoncillos o calzonetas largas de manta. Tenían que utilizar una especie de bata y luego de eso el corsé y luego de eso la funda del vestido que hacía que se volviera pomposo levantado y esos vestidos ostentosos y grandes. En esa época las mujeres no andaban como si queremos hoy, pues nos hacemos una coleta, el cabello suelto, alborotado, un chongo. Las mujeres tenían que andar con esos cabellos rizados y todo el cabello recogido. Sí, porque la época sí lo ameritaba. Pero en ese entonces, incluso los caballeros con camisas de satín,
cacuches o chaquetas largas. Pero todo eso se fue quedando porque obviamente nosotros fuimos evolucionando. Pero es necesario, en el caso de la narrativa, que se distinga o se delimite un tiempo, aunque no sea el que estemos viviendo, porque eso nos llevará a envolvernos en esa obra. ¿Han visto la película que se llama Orgullo y Prejuicio? ¿No? Es una película de época que esa película pues narra, es una película bastante bonita porque no es una película romántica, sino es una película de época en donde se ve el romanticismo presente. Pero el punto es que en ese entonces, si bien es cierto, es una película de época, pero ya no como una época tan antigua, en donde las mujeres ya empezaban a ser más modernas y había una participación social. Pero lo que llama la atención de esa película es, si ustedes recuerdan, en la Biblia o en las culturas antiguas, las mujeres tenían derecho a casarse en el orden de su nacimiento. Por ejemplo, una menor no se podía casar antes que una hija mayor, y si era el caso de la persona que quería contraer matrimonio, primero se tenía que llevar a la mayor para poderse quedar con la menor. Si no, veamos la historia de Raquel y Lea. En la época antigua, ¿se recuerdan esa historia de la Biblia? ¿Sí? Imagínense que usted tenga una hermanita, una hermana mayor y no se ha casado, pero usted se quiere casar. Su pareja se tendría que llevar primero a su hermana mayor para poder estar con usted. Esa es la historia de Raquel y Lea. Y en la época antigua así se dio. Las mujeres hijas mayores no se podían, las menores, perdón, no se podían casar sin antes las mayores haberse ido de casa. Caso contrario, ya no eran puestas como por decirle o sea, en sociedad, ¿sí? Entonces, tiene que haber un tiempo donde se dé la narrativa, pasado, presente, pero tiene que haber un tiempo. Y dice, es el momento en que ocurren las acciones. El autor puede ubicar su narración en una época pasada o en la actualidad. El narrador es quien cuenta la historia, explica las circunstancias en que se desarrollan los hechos y describe a los personajes que participan. En la narrativa, el narrador tiene que tener aparte de, bueno, vamos a ver algunas cualidades, pero el narrador tiene que tener mucha presencia, el tono de voz, el énfasis, el sentido que le dé a la narración como tal, para que ésta pueda captar la atención de quienes están escuchando o viendo la obra como tal. Entonces tenemos que tener en cuenta que la narrativa es la única forma literaria que utiliza todos estos elementos que hemos estudiado. Ahora dice, el narrador puede ser de tres diferentes tipos. Narrador omnisciente. ¿Quién es el narrador omnisciente? Todo lo que ve y todo lo que siente. Dice, todo lo ve y todo lo sabe. Lo que va a ocurrir y lo que ocurrió. Se interna en los personajes y cuenta al lector los pensamientos más íntimos que cruzan por su mente. Está en todas partes. Observa el desarrollo de los acontecimientos, pero no participa en ellos. Para expresarse utiliza la tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular usted? Él o ella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama esa película? Se me fue el nombre ahorita del de las hadas. ¿Cómo se llama esa película? No, de Peter Pan. ¿Sí? No. Peter Pan. ¿Sí? Hay un momento donde Peter Pan, en la historia, han escuchado que hay una voz de fondo, en donde es una voz de un hombre, es un señor
y está narrando todo lo que está sucediendo y que pasó anteriormente y que puede desencadenar en el futuro. Entonces, usted está viendo la película, está viendo todos los personajes actuar, pero su mente y su oído están prestando atención a esa voz. Esa es la cualidad del narrador, que tiene que captar la atención. Aunque la obra se esté desarrollando, tiene que captar la atención de todo el público en general. Entonces, por eso dice que en este caso, el narrador, como dijimos que era omnisciente. El narrador omnisciente dice, todo lo ve y todo lo sabe, lo que va a ocurrir y lo que ocurrió. Y este es un ejemplo que les puedo dar yo de un narrador omnisciente. No es ningún personaje dentro de la obra, pero está dando a conocer los acontecimientos que se dieron. Mire aquí dice, el nerviosismo del turista va en aumento. Seguro que le interesa mucho el bienestar de este hombre pobremente vestido, que le aflige sobremanera que haya perdido la oportunidad. Es un estrato de una obra. Narrador protagonista. Participa en los acontecimientos que se desarrollan. Cuenta una historia en la que funge como personaje principal. Utiliza la primera persona del singular. En la misma película, ¿cómo les dije que se llamaba? Peter Pan. En la película, no ese es el nombre, no recuerdo cuál es el nombre, pero en esa película hay un momento donde él entra a la habitación, ¿se recuerdan? Donde están los niños, y él les empieza a contar su historia y su vivencia y su experiencia de lo que es vivir en el mundo de Peter Pan. Entonces, él es un personaje principal de la obra y está tomando el papel de narrador protagonista. Entonces, ahí es donde vamos a ver que él es un personaje, él está siendo narrador en el momento, pero solo es en ciertas escenas de la obra donde va a tomar participación, no en toda la obra. Va a contar sus experiencias y por eso dice que está narrando en primera persona del singular. O sea, ¿cuál es la primera persona del singular? Yo, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo y dice, cuando vi que la lancha gris del resguardo se acercaba con la bandera de Panamá tremolando, ufana en la popa, supe de inmediato que habíamos llegado al final de nuestra accidentada travesía. Narrador testigo. Yo ya les di varios ejemplos. Ahora quiero que usted me dé un ejemplo. Narrador testigo. Dice, narra una historia en la que ejecuta un papel secundario de observador y testigo. Es narrador y personaje a la vez, pero no cuenta su propia historia. Cuando cuenta lo que ve, utiliza para expresarse la tercera persona del singular. Un ejemplo. A ver, yo les di varios ejemplos. Ahora usted, un ejemplo. No me quiero presentar lo que está haciendo. Cabal. Entonces, ¿qué ejemplo pueden dar ustedes de eso? A ver, ustedes. No. Un ejemplo de un narrador testigo. Es como un periodista, algo así. ¿Será que lo que a él ya le pasó? No, es alguien que narra lo que le cuentan. Pero un ejemplo, yo les puse ejemplos de películas, entonces. A ver, ustedes. Pensemos. Miren, dice, el narrador testigo. Que aparece en Facebook.
¿Será que ese es el narrador testigo? Sí, es que Tiene barba. sí. Tiene barba. Ay, me gusta cómo narra. No, pero es que miren, pues él es un narrador nada más. Pero miren, dice, el testigo narra una historia en la que ejecuta un papel secundario de observador y testigo. Es decir, que él estuvo presente, él vio, él vivenció todo y ahora lo está contando. Ajá. Es como si fuéramos el discípulo de la dos de Apóstoles. Ajá. Que empezó con Mateo, Pedro, Ajá. la película. Ajá. Ellos fueron los que escribieron. Pedro creo que fue el que escribió la Biblia. ¿Vale? Ajá, sí puede ser un ejemplo, ajá, porque bueno, en la película lo que hacen los personajes, de hecho usted lee la Biblia y en las parábolas están ellos narran lo que ellos vivieron literal cuando Jesús hizo muchas cosas, entonces ellos lo están contando y por eso es que hoy en día tenemos muchas parábolas en la Biblia. Recordemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero la Biblia tiene una parte de inspiración, una parte donde Dios quiere hablar, pero otra parte en donde está contando hechos y acontecimientos que se dieron. Entonces, pues buen ejemplo el que dio el compañero, el narrador testigo, él vio, él presenció y ahora él está contando todo lo que se desarrolló. Por eso dice que usa a la tercera persona del singular. Y una vez más, ¿cuál es la tercera persona del singular? Él o no olvidemos, perdón, tengamos siempre presente y recordemos que es él o ella la tercera persona del singular. Por ejemplo, dice, siempre soñaba con árboles. Me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. ¿Sí? Está bueno, un pedacito, una expresión. Dice, en la narrativa contemporánea se recurre con más frecuencia al narrador protagonista o al testigo. En ella hay preferencia por la narración del mundo interior por medio del lenguaje de los propios personajes. El autor prefiere exponer sus ideas por medio de sus personajes. Esto hace la narración más evocativa y menos descriptiva. Es muy importante que nosotros entendamos entonces que la narrativa, o sea, los textos literarios en narrativa son o es el único que contiene argumento, trama, personajes, lugar, tiempo y el narrador. Vemos acá algunos ejercicios que ustedes van a tener que desarrollar con el tema anteriormente visto. Y hasta aquí vamos a pausar el contenido de la clase del día de hoy.